Muy buenas tardes, noches o días, según cuando nos escuchen. Sean bienvenidos de nuevo a una nueva emisión de las reuniones luneras, que hoy tenemos el gusto de compartirlas con Miguel Gil Báez, Miguel Ángel Gil Báez. Gil Hernández, perdón, que ya te bauticé, yo te bautizo rápido. Gil Suárez, ¿No te lo digo? ¿No te lo digo que yo Gil, bautizo rápido? Gil Suárez, sí, sí. Gil Suárez. Gil Suárez, Miguel Ángel Gil Suárez. Él es terapeuta holístico, homeópata, hace flores también de Bach, acupuntura, osteopatía craneal, 25 años de experiencia en las Islas Canarias. Como terapeuta ha sido formador y miembro de COFENAT desde hace años. Miguel Ángel, para mí eres una persona muy completa, para mí eres un hombre del renacimiento, porque haces de todo y tocas todos los palos. Me parece una persona genial. Cuando tú quieras, mi amor. Bien, primero que nada, agradecerte la invitación, que mira que llevamos un tiempo ahí intentando cuadrar desde la época de la formación de los cursos de coach y todo eso, y con muchas ganas de compartir un ratito. Bueno, nos remontábamos atrás de la época de tus programas de radio, o sea que la cosa ya bien trae tela a tela. Bien. Ha llovido desde entonces. Mm, el abordaje de lo que yo quiero hablar hoy, que me parece una cosa súper interesante, que a la vez que resuena novedosa, cuando nos metemos a trabajar con ello, nos damos cuenta que, como decía uno de mis profesores de homeopatía, la enfermedad es como un elefante, ¿no? Siempre la estamos mirando desde distintas perspectivas y cuando nos cerramos a que no nos creemos saber todo y que nuestra visión de las cosas es la correcta y que los demás están equivocados, pues pasa lo que pasa, ¿no? Él me decía, alguien que ha visto un elefante de frente toda la vida te va a decir que tiene una trompa grande, unos cuernos, unas orejas enormes, y a lo mejor tú llevas toda la vida viéndolo por la parte de atrás con un rabito pequeño, un culo grande y de ahí no se va a salir, ¿no? Entonces esa visión holística que me ha llevado, la verdad que todos estos años de estar en formación continua, porque esto, la verdad que nunca terminamos, ¿no? Yo inicié en el año 96 mi formación con masaje, después siguió osteopatía, me metí en el mundo de la naturopatía, eso me llevó a conocer por suerte toda la parte de homeopatía en aquella época, hablamos del año 98, que era aquí, éramos unos auténticos locos, nos traíamos a la gente de México, que hay una escuela muy potente ahí, hahnemanniana, del tema de homeopatía, y afortunadamente en aquella época ellos tenían un convenio con la Universidad de Beijing en China para el tema de acupuntura y se me puso delante la oportunidad de formarme con ellos también. La verdad que ha sido un camino tan amplio y tan bonito como el de la osteopatía. Y ya llevaba yo años trabajando con todo esto de la kinesiología y siempre me llamó mucho la atención en unas formaciones que hice con la metodología de trabajo con la auriculoterapia, que los franceses la trabajan mucho con campos eléctricos y había una conexión muy bonita entre el desarrollo embrionario y las distintas zonas de la aurícula y cómo ellos lo trabajan. Y ellos siempre me hablaban de frecuencias, ¿no? Cuando me formaba con ellos me hablaban de frecuencia de que realmente cada tejido embrionario tenía una frecuencia, que eso no se perdía, que lo manteníamos todo el tiempo. Y eso se me quedó a mí en la mente y siempre fui indagando después con la acupuntura, la electropuntura, pero siempre eso lo tenía yo ahí como años más tarde me hago también una formación con la parte de osteopatía y cuando llegamos a la osteopatía sistémica que aprende las fases embrionarias, volvemos otra vez, se me vuelve a cruzar otra vez esa información, ¿no? De que el tejido Pero espera, embrionario... ¿quieres decir, te podemos preguntar sobre la marcha? Y claro, claro, por favor, lo ¿Quieres vamos decir que enlazando. cada tejido embrionario, o sea, antes de nacer, ya tiene Ujú. una vibración, una frecuencia vibracional? Exacto, la tiene y la mantenemos hasta el O día sea, de hoy. hasta el día de hoy, esa es la pregunta. Sí, porque al principio somos dos células que se unen, luego se forman tres capas, que es mesodermo, endodermo y exodermo, que son las tres capas que forman ese cigoto, y de ahí nos desarrollamos en la totalidad. Con lo cual, las zonas de donde vengamos, las estructuras celulares van a mantener una frecuencia, y eso a mí me resonó mucho. Entonces, más tarde aparece el trabajo cuando apareció el quantum en los años 80
finales de los 90 y principios del año 2000 aparece el Quantum, que era trabajar con bioresonancia, se empezaba a hacer escáneres bioracionales a la gente y aquello era una cosa como muy wow, ¿sabes de qué están hablando esta gente, no? Esto es todo pseudociencia y demás, ¿no? Y hace justo antes de la pandemia, en el año 2018, 2019 por ahí, en unas formaciones que yo hice precisamente en Tenerife con una casa comercial referente a las sales de Surle, a las sales de Prana, llegó hasta a mí la información del escáner de bioresonancia vital, que lo que básicamente lo que hace este aparato a día de hoy es medir nuestra entropía. Es decir, ahora mismo están todos nuestros sistemas funcionando, nos estamos comunicando aquí, hay distintas áreas cerebrales que están trabajando, pero a la vez yo estoy haciendo la digestión, acabo de tomar agua, el cuerpo está en multifunción continuamente y es una orquesta maravillosa que además intenta estar siempre lo más afinada posible, ¿no? Pues esta aparatología de lo que es capaz realmente es de medir esa frecuencia, es decir, a qué frecuencia está trabajando cada uno de nuestros órganos. Y esto es increíble, ¿no? Cuando empecé a indagar sobre de dónde venía esta tecnología, hasta donde yo sé, todo esto aparece después de la caída del telón de acero, ¿no? Después del final de la Guerra Fría, todas las estaciones espaciales internacionales estaban trabajando en buscar algún tipo de metodología donde sus astronautas pudieran hacerse unos chequeos de salud lo más fiables posible y lo más sencillos posible. Entonces, sobre todo los rusos estaban muy avanzados en todo esto de lo que era la biofrecuencia. Y claro, ellos se ven obligados por la crisis, a la ruptura de la Unión Soviética, se dividen en distintas repúblicas y cada una tuvo que buscarse la vida y cada una llevaba una parte del programa de investigación y todo esto salió a la venta. Lo compraron multinacionales y ya empezaron a desarrollar distintos equipos. El primero que apareció en el mercado fue el famoso Quantum y luego ha habido a día de hoy un montón de Quantum, ¿no? Para que lo entendamos, hay como 4 o 5 programas matrices que luego se instalan en cualquier equipo y de ahí podemos ir desarrollando, ¿no? Pero con el que yo conozco, el que yo trabajo, era una parte de esa versión rusa que cayó en manos después de Alemania, Francia y se ha ido perfeccionando y lo que nos permite hoy día es como una gran base, es como una big data enorme, que tiene frecuencias de enfermedad, frecuencias de salud, y lo que hace literalmente es le metemos la información del paciente, una información muy básica como es la fecha de nacimiento, el grupo sanguíneo y poco más, ¿vale? Le ponemos unos auriculares que realmente no hacen la función de auricular, sino que son unos inductores que van a emitir una onda y a recibir la onda del cuerpo. Y lo que hacen automáticamente es una comparativa de esas dos ondas y a partir de ahí el aparato es capaz de interpretarme en imágenes qué nivel de disintonía tenemos, ¿vale? ¿Qué nivel de desorganización interna tenemos? Claro, esto choca mucho porque cuando hablamos de escáner y la ciencia médica con la que todos conocemos, cuando hablamos de una ecografía, de un escáner, estamos hablando de imágenes en 3D e imágenes en directo del paciente, ¿no? Sin embargo, este tipo de escáner lo que hace es escanear tu biofrecuencia y se la devuelve al terapeuta en forma de imagen. Por ejemplo, podemos ver un riñón, el hígado, y lo que me está emitiendo son una serie de ítems que me dan información a mí del nivel de intoxicación, del nivel de enfermedad, del nivel de Miguel disociación que tiene Ángel, el pero cerebro una humano. pregunta que te podemos preguntar mientras Sí, charla. claro. En la Ujú. comparativa de la frecuencia que debe ser, es siempre la misma. Quiero decir, yo tengo que vibrar, mi riñón debe vibrar a 340 hercios, por ejemplo. Y Ujú. lo mismo para Marian, que para Encarna, que para Nieve, que para Sony, ¿o no? Claro, lo que hace el aparato cuando tú le pones los datos de la persona, es decir, sexo, edad y grupo sanguíneo, y ponerle estos auriculares que son unos inductores, que son estos que tenemos aquí, tan sencillo como esto. Ok. Se lo ponemos al paciente y lo que hace el aparato automáticamente es emitir una onda y la compara con la onda que está emitiendo el paciente en ese mismo momento. Como ya tiene toda esa información dentro con respecto al sexo, a la edad y demás, lo que va a hacer es una comparativa de cómo debería estar el ideal de la frecuencia de esa persona y cómo está en la actualidad. Y nos lo da a nosotros en forma de imagen. Claro, eso para nosotros es, imagínate, ¿no? Yo trabajando con kinesiología toda la vida, que hemos estado testando meridiano por meridiano, los pulsos,
Yo que también soy iridiólogo, imagínate que lo hemos visto ahí en el iris, la inflamación. Esto es un salto de información tremendo, ¿no? Y por eso lo de la charla de hoy se me ocurrió hablarlo porque hay mucha confusión también con esto del escaneo, ¿no? Ahora también hay muchos aparatos que se venden que los puedes tener en casa, que son modulares, que emiten frecuencias. Hay mucho en el mercado ahora mismo y tendemos a lo de siempre, ¿no? A generar una confusión. O sea, cuando hablamos de un escaneo de bioresonancia humana, no estamos hablando de una imagen, sino simplemente estamos recibiendo esa información, ¿no? Y nos da una información para trabajar muy valiosa, ¿no? Porque ya sabes el nivel de intoxicación que tiene el paciente, y ya es trabajo del terapeuta pues empezar a indagar un poco más la pulsología y lo que uno esté trabajando como terapeuta para establecer una estrategia de, digamos, de por dónde atacar, entre comillas, esa disociación, ¿no? Es muy distinto a cuando lo que hacemos realmente es nosotros imponer el tratamiento, ¿no? Medir por pulsología, decir, pues bueno, vamos a ir al meridiano porque tiene que ser el meridiano del riñón, y ahí incidimos y aumentamos la energía. En este caso te da una información que realmente es bastante valiosa, ¿no? Y en el caso del aparato este con el que yo trabajo, que se llama ESBIA, el escáner de bioresonancia avanzado, además de ser un aparato que nos permite un diagnóstico bioenergético, también tienen la posibilidad de corregir esa onda de frecuencia y devolvérsela al paciente para ayudarle a sanar. Por lo cual ya eso ya es ciencia ficción. Por eso te decía yo que era la medicina del futuro hoy. Bueno, porque lo que yo estoy haciendo realmente es ayudar a todo el sistema a que se armonice, ¿de acuerdo? Con su propia onda, porque yo lo que averigua el aparato es tu onda frecuencia de ese momento, la corrige y te la devuelve, ¿de acuerdo? Además, este aparato da la posibilidad, que me parece a mí asombrosa como terapeuta floral, de, a ver cómo digo esto, de cargar esa información individualizada y ponerla en un medio líquido como si fuera una flor de Bach, o en un medio alcohólico como si fuese homeopatía. Y eso ya para mí fue una cosa, un antes y un después a nivel de terapia, ¿no? Porque yo te estoy haciendo la terapia ese día en consulta con la acupuntura y lo que sea, y además lo que hacemos es mandarte tu propia vibración cargada en agua, ¿de acuerdo? Para que tú la puedas tomar como si fuera una flor de Bach. Miguel, ¿nos Esto, puedes poner un ejemplo para saber un poco cómo es? O sea, tú viene alguien a tu consulta, te dice que le ujú. duele un pie, ¿y ahora qué pasa? Sí, aquí tenemos este aparatito externo, está conectado al ordenador central, y lo que Pero hace esto es es, cargar. perdona, ¿esto es lo del biofotón? No, ese es lo de Lesbia, la parte de cargar la información como si Evia. fuera una flor de Bach. Sí, Esbia, sí, que es el escáner de bioresonancia. Entonces, lo que hacemos primero es hacer un test de kinesiología, una entrevista anamnesis al paciente para ver qué objetivo de consulta viene, ¿no? No tampoco ponerlo ahí, sino todos venimos a consulta porque nos duele algo, porque necesitamos algo, y sobre todo hoy día, o sea, nivel de ansiedad, de estrés, o porque hay algún problema metabólico importante, ¿no? Que es lo que nos va a hacer tomar conciencia y la consulta. Y luego está el trabajo nuestro como terapeuta de revertir toda esa información y hacerle partícipe al paciente, ¿no? Porque tenemos educacionalmente, ya tú sabes, buscamos a alguien con una bata blanca que nos resuelva el problema, ¿no? Igual que cuando se nos rompe el coche, lo llevamos al mecánico, que es el que estudió para eso, y de una forma cartesiana que lo solucione, ¿no? Nosotros, yo y los compañeros con los que me estoy moviendo desde hace unos años para acá, intentamos implicar al paciente a todos los niveles, ¿no? Tanto físico, mental, emocional. O sea, yo dentro de mis sesiones ya está el mandarles vía WhatsApp o vía mail, pues meditaciones, relajaciones para que empiecen a trabajar toda esa parte, ¿no? Trabajar la respiración y trabajar toda esa, y hacerle consciente de las áreas donde él sí puede incidir, ¿no? Sobre todo los niveles de estrés, el ejercicio físico, la alimentación, o sea, todos esos son factores importantísimos que generan el desequilibrio y que muchas veces las personas no son conscientes de ello. Nosotros, hablo de nosotros por ti, que estamos metidos en temas de salud desde hace años, y más o menos estamos siempre en contacto con personas que están preparadas y que vemos desde distintas vertientes lo que es la salud y lo que es la espiritualidad y lo que es la alimentación y cualquier área de la vida, y vemos la importancia que hay de la toma de conciencia, ¿no? Yo a día de hoy, que parece increíble,
yo puedo debatir con un paciente dentro de la sesión para hacerle entender que tomar agua es fundamental. O sea, tomar agua, Inés, ¿sabes? Que es una cosa que parece surrealista, pero que no lo es. Tú decirle que tomen 6 vasos de agua al día, parece que le estás pidiendo la luna, ¿sabes? Hasta que le das el entendimiento de cómo funcionamos, cómo nuestras células, qué porcentaje de agua tenemos y la conciencia de lo que estamos tomando también, ¿sabes? Como yo le digo, ¿verdad que si tú tienes un coche que es de gasoil, no se te ocurre echarle gasolina 98, ¿no? Porque sabes lo que le puede pasar, pues nosotros somos igual. Tenemos una bioenergética, una forma de enfermar, que eran las nociones de terreno de Paracelso y de Hahnemann con la homeopatía, donde cada uno tenemos nuestra forma de enfermar. Y si eso lo removinamos mucho más atrás hacia el área espiritual y todo eso, sabemos que venimos aquí a trabajarnos ciertos aspectos y ciertas áreas, pero más que nada para no enrollarnos, eso, ¿no? Hacer la toma de conciencia de la persona, de responsabilizarse de su propia salud, ¿no? Un paso fundamental, ¿no? Porque si no, como les digo yo, es que vienes con 30 pastillas de la farmacia y yo te voy a dar 28 del herbolario y vamos a seguir con lo mismo, sustituyendo una cosa por la otra sin hacer un cambio real, ¿no? Por eso cuando utilizamos esta tecnología que también está al servicio de la salud, enfocarlo al nivel de conciencia de la persona a la que viene a consulta, ¿no? Por si le llamamos este rollo, entre comillas, a una persona que apenas entiende ni de medicina, ni de dónde tiene el hígado, ni el riñón, tú imagínate, ¿no? Pero sí es importante divulgarlo, ¿no? Para saber que esa posibilidad existe, que no Perdona, es... Miguel Ángel. Quien quiera preguntar solo tiene que levantar el micrófono y directamente puede preguntar. Sony, ¿querías preguntar? ¿Sony? Hola, hola, sí, sí, disculpe. ¿Cómo estás? Un saludo a Miguel y a todos. Sí, lo quería decirte en el chat porque pues tantas veces he escuchado que las aguas embotelladas pues no son tan saludables. Encima hay tantas marcas, que unas cuestan más, otras menos, están embotelladas en plástico. Se te oye Eh, bastante mal, Sony. ah, Acércate al micrófono, porfa. ¿eh? Ahora sí. A ver, di algo. Perdón. Sí, ahora sí. Oh, Bueno, un mejor. saludo a Miguel, un saludo a Saludos. todos. Disculpe la Gracias. cámara que no la puedo encender. Puse en el chat sobre las aguas embotelladas que pues muchas veces escuché que no son tan saludables hay tantas marcas y que al final no son tan saludables. Y también las aguas de en países pues como, no sé, varios, Austria, el mismo España, no sé, se puedan tomar directamente y también sean buenas, pero que contienen no sé cuántas cosas negativas, por eso hay filtros, pues siempre ha sido toda una serie de Sí, cuestionamientos. es una problemática, sí. Sobre todo ver que no, por lo menos que no tenga el PVC, la botella, las de plástico, ¿no? Que hoy casi todas las compañías, pues en esta competición, gracias a Dios, de estar lo más sano posible y todo, pues tienen las analíticas del agua, ¿no? Los análisis del residuo seco, de lo que son las cenizas del agua una vez que se evapora, que realmente son las que nos van a decantar la calidad del agua, ¿no? Y ya lo otro, la verdad que si lo miramos con perspectiva mundial, la verdad que es bastante complicada la situación, ¿no? Igual que nos pasa con las tierras, ¿no? Pero bueno, en los países supuestamente civilizados hay más control sobre todo esto, ¿no? Y sí, es un detalle importante. Porque igual que miramos la etiqueta de, yo qué sé, de las lentejas o de la salsa de tomate, pues sería bueno que le echásemos un vistazo a ese etiquetado de agua, ver la cantidad de sodio, la cantidad de cloro que tienen, ¿no? Y hay unos estándares que normalmente la misma etiqueta te los ponen, ¿no? Es como una analítica de sangre, ¿no? Entre tanto y tanto de calcio, tanto y tanto de potasio. Y afortunadamente, hasta donde yo sé, esos controles son bastante exhaustivos y con el tema de la publicidad engañosa y el etiquetado de unos años a esta parte ya no nos venden gato por liebre a ese nivel, porque saben que las sanciones son bastante elevadas, gracias a Dios, por eso lo hacen. Y después todo el tema también de redes sociales, ¿no? Sabes que cuando sale la alerta sanitaria de cualquier tipo de alimento, lo que sea, es una cosa que corre como la pólvora, ¿no? Entonces hay que usar también un poquito
la inteligencia y ver un poquito por dónde, ¿no? Hombre, siempre que podamos tomarnos el agua que está embotellada en cristal, yo siempre que sea posible, es lo mejor, ¿no? Porque son aguas tratadas diferentes Mm. y quiere que sea, va a pasar el plástico o algo va a pasar al agua, ¿no? Por muy puro que sea, ¿no? No es una cosa natural, ¿no? Entonces, un poco utilizar Y, el sentido común, ¿no? y el Y agua bueno, del grifo, así con el filtro Brita o con algún filtro, esas garrafas sí, que se... hay bastantes filtros que se están utilizando hoy día y que por lo menos quitan parte de los metales pesados, ¿no? Sobre todo las cantidades de arsénico que son elevadísimas en todos los lugares ya. Ese tipo de filtros lo que hacen es cambiar un poquito la química, la composición química, ¿no? Y después también es verdad que existen, pues yo lo he visto en algunos centros, en algunos herbolarios, existen unas ondas de forma, ¿vale? Que normalmente tú las sueles poner y pones el agua encima para cambiar la frecuencia del agua, ¿no? Ya hemos visto un montón de vídeos con la memoria del agua, ¿no? Lo de la música, no sé si recuerdas que hace unos años que fue viral todo ese trabajo de este doctor japonés, ¿no? Sobre la energía y, y todas las características que tiene el agua, ¿no? Que no es el tema del día hoy, pero la verdad que es una cosa impresionante. Por eso tenemos una... ¿Se paró, no? Sí. Sí, se congeló. A ver, ¿qué pasó? Voy a parar de grabar. Cuando quieras. Sí, pero fue. Sí, te fuiste. Irías a buscar agua. Entonces, Miguel Ángel, ¿cuál sería el agua correcta que debemos beber? ¿Qué es eso de las ondas de forma? ¿Te congelaste de nuevo? Miguel Ángel se fue. Vamos, seguimos. Estábamos diciendo, Miguel Ángel, que entonces, qué agua tenemos que beber? Hablabas algo de ondas de forma o algo así entendido para el agua. ¿Qué Sí, es eso? sí, son una especie de plaquitas que emiten una onda sobre las que puedes poner agua y estás recuperando un poco la energía, ¿no? Armonizando esa agua. Sobre todo estas aguas industriales que, bueno, imagínate, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, aquí que nos bebemos agua de Granada o de, qué sé yo, de dónde, ¿sabes? Dices, tu madre mía, menudo viaje se ha dado hasta esta botellita, ¿no? Para llegar hasta mis manos. ¿Y eso Entonces, por dónde ahí se un poco. compra, Miguel Ángel? En algunos herbolarios, en sitios donde se vendan piedras, ¿sabes? Son como una especie de disquito con una onda de forma, un hexagrama, ¿vale? Que lo que hace es, pues, armonizar el agua. El agua o las flores de Bach o la homeopatía, lo que te puedas tomar, incluso cualquier producto que venga en líquido, tú lo puedes poner ahí y lo estás armonizando, ¿no? Para llevarlo a cierto nivel de frecuencia, ¿no? Que sea más acorde con la frecuencia humana, por así decirlo. ¿Y cómo se ¿No? pide eso? Son ondas de forma, Inés. Vienen unas O sea, tú plaquitas lo ya pides y ondas de forma. sí, Vale, vale. sí, Ujú. como si fueran una especie de mandala, Ah, vale. pero que ya vienen con con un dibujo, con una forma determinada para cambiar esa frecuencia que se hace Mm, para cargar. También se utilizan para cargar piedras, para distintas cosas, ¿no? Pero te digo que se suele utilizar para eso, mm, ¿vale? qué Y va muy interesante. bien. Porque en alguna ocasión hicimos alguna investigación con eso, en la época esa que el doctor este japonés hablaba de cómo se congelaba el agua, la forma, El Moto. según lo que... Exacto. Mm. Y se hizo bastante trabajo en el Instituto Sedibac de Barcelona, que trabajamos con las flores de Bach, pues con cámara Kirlian y con espectrofotometría de masa y de gases, pues hicimos algunos experimentos a ese nivel, ¿no? Para comprobar que realmente la importancia de la calidad del agua, ¿no? En cualquier, digamos, mezcla floral que fuésemos a hacer, ¿no? Yo te Y preguntaba antes que cómo era una consulta normal. O sea, llega alguien a tu consulta y ¿qué hace? Haces el test de hacemos, kinesiología, que no sí, sabemos lo que es. hacemos una entrevista, normalmente ver por dónde, qué patología de base, para hacer un poco una pequeña historia clínica del paciente.
para saber de dónde viene la evolución de los síntomas, porque casi siempre vamos a consulta por síntomas, no por patologías, ¿vale? O porque me duele la cabeza o porque tengo hipertensión. Siempre es un síntoma predominante, nunca es una patología en sí, ¿no? Luego el terapeuta es el que tiene que indagar un poquito de qué órgano viene eso, eh, ver un poco su plan de ejercicio físico, su plan de alimentación más o menos, para uno establecer unas bases de qué gasolina está usando y qué movimiento tiene en su cuerpo, ¿no? Porque eso es fundamental para saber un poco sus patologías básicas, cuál puede ser. Y después ya en camilla sí que hacemos los test de kinesiología, ¿no? Que son test musculares utilizando puntos de acupuntura que nos dan información de qué meridianos están, por así decirlo, en desequilibrio en ese momento vital del paciente. Y esto es súper importante, yo lo digo siempre, ¿no? Lo bonito de la kinesiología es que es instantánea, ¿no? Es del yo existencial del paciente. No es una historia clínica que tú me traes en un papel de algo que sucedió hace 2 años o de una analítica de hace pues la última que me hice es la del trabajo, ¿no? Del año pasado, y después mira ahí es de justo después de la pandemia, y ya estamos en el 2024, ¿no? Que eso hay una variación bastante importante, ¿no? En las analíticas. Y eso es lo bonito de la terapia, ¿no? Por eso es la coletilla de holística, ¿no? Porque intentamos hacer una terapia lo más global posible, ¿no? Donde encuadre toda la parte emocional también, hacer ese feedback tan necesario al consultante, ¿no? Para que tome conciencia de dónde está, ¿no? Y de dónde puede venir ese desequilibrio, ¿no? Ya un poquito con los conocimientos que tenemos de psicosomática a nivel general, ¿no? La parte emocional, las personas casi siempre tienen como un nivel de conciencia ya también alto de que es el estrés el que les está causando una mala digestión, que es su forma de comer la que le está provocando ese problema digestivo. Ya hay cierta conciencia, lo que pasa es que no saben por dónde, ¿no? Y a ellos lo que les interesa no solo el por qué, sino yo también les levanto el espejo, les digo el para qué está sucediendo eso, ¿vale? Para que tomen conciencia muchas veces de todas esas cosas que ya uno damos tantas veces por supuestas, ¿no? Y sobre todo las actitudes, ¿no? Enseguida ves, ¿no? Ya son 20 y pico años de experiencia, ya vemos al paciente que se va a comprometer y el que no, ¿no? Eso lo estamos viendo solamente como cuando pisa la consulta, ¿no? Y ya realmente subir ese nivel de intensidad terapéutica, ¿no? De hacerle consciente con pequeños ejemplos en el día a día de lo que va a suceder si trasladamos la situación a futuro, ¿no? Y poniéndole ejemplos, ¿no? De una hipertensión, pues realmente ya no el problema es que estés hipertenso, sino que estás oxigenando más los órganos, está fastidiando el cerebro, está fastidiando los riñones, tu hígado no va a funcionar bien, en el futuro vamos a tener problemas circulatorios, que es algo más que un número en un aparato, ¿no? De que tengo 14 o tengo 15, ¿no? Sino hacerle tomar conciencia de qué es la tensión arterial, qué función tiene y por qué se puede elevar, ¿no? Y eso que parece una cosa como muy, muy básica o muy general, la mayoría de los pacientes no tienen conciencia de eso, ¿no? Y es súper importante la toma de conciencia primero, ¿no? Y por otra parte, hacerles consciente de que son ellos los que se van a sanar. Aquí nadie cura a nadie, ¿no? Simplemente los vamos a orientar, seguramente con terapia eh, directas, ¿no? Como puede ser una acupuntura o una terapia craneosacral bien hecha, una auriculoterapia, desde luego que estás ayudando o con el mismo ESBIA, cuando lo hacemos en la parte de bioresonancia activa, donde estamos devolviendo esa frecuencia, realmente estás incidiendo en su salud, ¿no? Para mejorarla, pero que el 90% del éxito va a estar si él hace las 4 cosas que tiene que hacer y la suplementación que solemos utilizar, ¿no? Que ya, gracias a Dios, ha avanzado muchísimo también con el tema de los nutricépticos, ¿no? Tenemos ya productos donde mezclamos la fitoterapia con vitaminas, minerales, que son catalizadores de toda esa función, ¿no? Que para nosotros como terapeutas es un antes y un después impresionante, ¿no? En mi época que daba formación yo de naturopatía, que teníamos los test de kinesiología, era una odisea, ¿no? Todas las vitaminas, todo. Y hoy tienes unos set pequeñitos con todo y la verdad que es un placer tan grande trabajar, ¿no? Porque tienes afortunadamente, por lo menos aquí en España, en Canarias, tenemos una conciencia a nivel de los herbolarios, es imprescindible para nosotros para poder trabajar, ¿no? La difusión que se hace de todo esto, ¿no? Y siempre esa confrontación eterna, ¿no? Con el mundo de la farmacia y demás. Yo pienso todo lo contrario, ¿no? Desde que hace unos años entré en COFENAC, que es la Confederación de Naturópatas y Trabajadores Autónomos de las Terapias Naturales.
que son, tuvimos que unirnos varias asociaciones nacionales para poder hacer un frente común con toda la normativa europea y demás. Siempre había una guerra, ¿no? Por parte, sin embargo, los fabricantes fabrican para los dos. Fabrican para los herbarios y para la farmacia y para el supermercado y porque ellos están para vender, ¿no? Es un poco la Total. conciencia Tenemos una voluntaria. pregunta, espera, Miguel Ángel, una pregunta. Nieves, cuando quieras. Sí, buenas noches, Miguel Ángel, te hablo Hola, desde Madrid. Estás muchas gracias. hablando primero que cuando llega la consulta, digamos, utilizas, ahí lo has dicho antes, la La kinesiología. kinesiología. Y Sí, después, o sea, digamos, conectas a la persona con ese aparato, ese ordenador que tienes, me imagino que es un programa, que es parecido al Escio, donde ves, sí, sí, es, sí, sí, sí. es parecido al Sí, Escio. El sí, Escio lo es, que pasa, dime, dime. se ha refinado bastante, ¿no? Sobre todo en el tamaño y sobre todo la información que nos dan, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó a trabajar el SEO, te daban un dossier con todo lo que podías comer y lo que no, lo que tenías que comprar, que aquello era un desastre, que me llegaba la gente a consulta con aquellos tochos así, de, claro, como yo les decía, ¿y ahora quién hace la fórmula magistral para meter todos esos productos? Es No, pero bastante, aparte de eso, es, que te es más, testaba, te testaba, por ejemplo, si estabas tomando, pues yo qué sé, melatonina, imagínate. sí, Entonces te decía, sí. mira, te viene bien, no te viene bien, etcétera. Y por eso le Ujú. preguntaba si es algo parecido, porque antes he hablado que muchas veces que tenemos dentro, y tenemos mucho arsénico, efectivamente, me lo detectaron, y que Sí, luego sí, sí. todo eso, lo que dices, por medio de esas frecuencias, puede regenerar, igual que los chakras, no sé cómo, también. Exacto, Ah, exacto. Pero vale, es tu biofrecuencia, Nieves, es lo más importante de todo, ¿vale? Yo no te estoy introduciendo una frecuencia nueva de fuera, sino que hacemos la medición de la tuya, el aparato tiene tus datos básicos y ya él tiene un estándar de cómo debería estar Nieves con esta edad y este exacto, grupo sanguíneo en esta fecha de hoy, ¿vale? exacto, Y lo porque que hace digamos que es, la armonizas. claro, compara de cómo está hoy y cómo debería estar y nos ayuda a armonizarla. Y sobre todo lo más importante, que al menos a mí me parece como terapeuta, es que yo puedo hacer un seguimiento, ¿vale? Hacemos eso hoy, iniciamos un plan de tratamiento, de cambio de alimentación y dentro de 6 meses nos volvemos a ver, volvemos a hacer un análisis y sí tengo la comparativa. Yo la veo visualmente esa comparativa en el ordenador y el paciente también, claro, ¿vale? Porque tengo una imagen del hígado con una serie de ítems y de iconos con unos colores que es como un semáforo, ¿vale? Blanco, amarillo bien, rojo está, naranja está, uy, y rojo ya está la cosa complicada, ¿no? Ya cuando se ponen colores marrones oscuros que hay mucha desorganización. ¿Qué pasa? Que como salimos del diagnóstico de la medicina tradicional y lo que tú le estás diciendo al paciente es, mira, aquí hay una desarmonización, eso está desorganizado. No, ay, aquí hay un tumor y hay que curarlo y te vamos a hacer no sé qué, no, 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 es una toma de conciencia y lo bueno de esto, al cabo del tiempo, es que el paciente vuelve a ver esa imagen corregida por su trabajo, ¿sabes? Por su alimentación, por sus cambios. Entonces eso me parece súper importante, ¿no? Porque ya no es algo que yo te diga, sino que encima lo podemos ver, ¿no? Visualmente en esa imagen, que me parece a mí súper, súper interesante y muy avanzado, ¿no? Y luego del aparato de, vamos, del ordenador que tienes con ese programa, etcétera, digamos, lo conectas al paciente por medio de unos diodos, por medio de algo. No, era lo que no sé si no hayas entrado a lo mejor con es Sí, este pequeño inductor. sí, Vale, esto te lo ponemos que es un inductor y este es sí. el que emite la onda y recibe la onda del paciente. Está tumbado en la camilla y el aparato hace el resto, ¿vale? Emite la onda, recibe la tuya, la compara y me la devuelve a mí en forma de imagen. Perfecto. Es mucho más sencillo que todo el rollo lechío de otros que son sensores en las manos, en los pies, electrodos. Eso es la Exacto, ventaja de esto, que se ha avanzado tanto, porque sí. esta gente en base buscaba algo, ya te digo, para llevar una estación espacial internacional que ocupara poquito espacio, que fuera muy fácil de usar para que cualquiera se pudiera autodiagnosticar y ir viendo su evolución, ¿no? Esa fue la idea primitiva y a Dios gracias luego se desvió por temas comerciales y salió al mercado así, ¿no? Si no, esto no es una tecnología que hubiese estado en nuestras manos a estas alturas del siglo ni de broma, vamos. Esto igual Y luego dentro de 20 o 30 lo que años, ha ¿no? comentado Sony, Mm. efectivamente lo del agua, que dices, oye, Y que sí, que en Madrid, que dicen que es una maravilla, tal, mentira. O sea, huele a cloro que ya se nota y aparte que echa muchísimo flúor flúor y otras cositas que es muy probable que nos estén echando por ahí porque de mucho arriba. disruptor, mucho disruptor hormonal,
Justo Exacto. ahora me venía a consulta y veía dos aviones, ¿no? Uno para cada lado, con fumigando hasta hora de la tarde. Y digo, madre mía, Efectivamente, ahí las estelas como ese químicas que calor. están echando aluminio, que están echando. Ya, ya, ya. Entonces es importante tomar conciencia de cómo drenar el organismo, ¿no? Eso sería tema para otra sesión, porque si no, Inés, me voy desviando de los temas. O Y ya sea se que lo decía tenemos que entonces toda la microbiota destrozada, exacto. por Por ejemplo. eso es importancia. Siempre otoño y ahora primavera son épocas de drenar, ¿no? De seguir la fuerza de la naturaleza, intentar drenarnos, ¿no? Hay plantas muy buenas para todo eso, ¿no? Como son el cardo mariano, la silimarina, la alcachofa, y las tenemos ahí a nuestra disposición, el desmodium, ¿vale? Son plantas prácticas. Entonces, yo cada cierto tiempo me tengo que hacer una pequeña depuración, ¿sabes? Para poder seguir alimentándome de la forma que lo estamos haciendo. Es que ya ni siquiera un terreno tuyo te garantiza que ese terreno no esté ya tocado por otros minerales y demás, ¿no? Sí, Pero pero dentro todos de esos, eso, todos acercarnos, al tomar el cardo mariano, el desmodium, o sea, todo esto, vas a eliminar, por ejemplo, el mercurio. claro, porque lo que hace sobre todo, ahí por ejemplo para el mercurio podemos utilizar pues la zeolita, que es un mineral que todavía se comercializa en cápsulas hasta que nos lo quiten. Podemos utilizar Sí, pero en el- cápsulas en España no está, lo tienes que pedir fuera, la sí, ceolita, pero bueno, porque te viene como en polvo. se comercializa, se comercializa. Ah, Sí la hay en España. Sí, pero bueno, en polvo también lo puedes diluir y tomarlo. El tema de la conciencia es saber lo que estás haciendo. Y después también hay algo, el alga como la clorela, que tiene un poder que es bastante impresionante de arrastrar todo lo que son las amalgamas, los minerales y sacarlos del cuerpo, ¿sabes? Más que caer en la desidia de, ay, como está todo contaminado, ya no sabemos lo que estamos tomando, hombre, porque si nos llevamos por esa red estamos muertos, ¿no? Pero sí hay cosas que podemos hacer. Vamos, estoy convencido porque lo veo todos los días, yo ¿sabes? lo que he Y lo que hecho, te también digo, copiando un poco a Masaru Emoto, aparte en las botellas de cristal, poner todo eso que hace muchos años, cuando la vida. entonces estrenaron la de Tú qué sabes, mira lo Ujú. que, a ver si lo ves, a ver, Eso es una onda de forma, esto lo pongo debajo del router, al lado de un claro. enchufe, Ujú. ¿sabes Pero todo? esa es la flor de la vida, ¿no? Y claro, la flor Claro, de la vida. pero eso está en De la forma de Kabbalah. onda, eso es una onda de forma, Inés, se está emitiendo constantemente. La pones debajo del router, pones una botella de agua encima, la estás dinamizando, ¿sabes? Que esa imagen ya tiene su poder, por así decirlo, ¿vale? Porque te cambia la frecuencia. Y no pasa también poner, de pequeñita nos lo hacía mi padre, siempre, por ejemplo, con las cuchillas de afeitar, poníamos una manzana, una pirámide con todo, claro, a escala chiquitito, y poníamos una manzana ahí, y luego nos ponía a decir, venga, a esta, pues igual, este agua, la vais a insultar, no la vais a querer, la vais a gritar, y a esta la vais a abrazar, decir qué bonita es, que esto, que el otro, lo hacíamos con manzanas, con sus cuchillas de afeitar, Lo del te lo agua, juro que es que nunca compró cuchillas porque las poníamos debajo de la pirámide. el Te estoy poder de la hablando cuando intención. tenía yo 8 o 10 años. Es así, es así. Porque la pirámide lo que tiene estructuralmente es que conserva la memoria del agua. ¿Vale? Y entonces lo que hace es que te la cambia la biofrecuencia por las formas geométricas. Son las formas sagradas, las geometrías sagradas que tanto se ha hablado, tan trilladas. Pues no tiene otra ciencia que eso, ¿no? Y al Entonces, final, es que un tema tan largo. Cuando la no, medicina entonces china solamente tradicional, el agua, o sea, la botella de agua la podemos poner también debajo de la pirámide. exacto, exacto. Por eso cuando hablamos en la medicina tradicional china de la simbología, ¿no? De los tigramas, que son las rayas que simbolizan el yin, el yang, ¿no? Cuando tú te pones a estudiar eso y te das cuenta que son 64 hexagramas diferentes, luego empiezas a investigar y ves que son 64 aminoácidos los que forman nuestro ADN, ¿sabes? La combinación de 64, tú te quedas loco, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo estos tipos hace 3.000 millones de años iban a tener esta información tan clara y sabían que si tu padre era de tal tigrama y tu madre de tal, tú vas a tener tales patologías, ¿no? Y era genética pura, ¿sabes? Desde ese momento, ¿no? Por eso el secretismo que siempre hubo con el I Ching, porque tú de que iba a enfermar algo, ¿no? Es lo que hablamos ahora del genoma y el manejo que eso va a hacer, ¿no? De que no cojan una gota de sangre o de saliva y sean capaces de saber de qué vamos a padecer y de qué no, ¿no? Entonces, ahí estamos en lo mismo, por eso en aquello oculto en manos de unos pocos, porque chiquita información, ¿no?
saber de que iba a enfermar a alguien o no. Y cuando nos vamos, y si nos extrapolamos a esa época donde la media de vida era de 50 o igual 60 años porque no se vivía más, Sí, imagínate qué información tan valiosa tenían, ¿no? Para todo lo que era la organización social, ¿no? muchas Gracias gracias. por la pregunta, Nimo. Gracias. Muchas gracias. Espero haberte aclarado la duda, ¿no? Porque son tantos conceptos, la verdad que... Gracias, Nieve. Me encanta verte. Bueno, yo quería preguntarte, Miguel Ángel, porque yo tengo montones de casos de conocidos y de amigos que llevan una vida sanísima, toman un montón de suplementos, hacen deporte, de no sé qué, y vamos, son el ejemplo a seguir. Y de repente aparecen con un cáncer. ¿Qué está pasando ahí? Hombre, O un ataque al muchas corazón, veces, que tengo uno que, muchas veces deportista de élite, un amigo, no lo come vamos a mostrar en sino... un libro con el que estoy trabajando últimamente, que se llama La solución de los telómeros, de A ver, Elizabeth Blackwood. por lo más levantadito. No sé si son capaces de verlo ahí. Ahora, Pues de aquí los da un telómeros. poquito la explicación de todo eso, ¿no? Eh, eh, tenemos una carga genética, ¿no? Es decir, yo cuando nazco con la información de mis padres que traen de mis abuelos, de mis bisabuelos, pues yo tengo ciertas tendencias a padecer tal o cual cosa que seguramente me va a pasar cuando tenga 70 años, por muy sano, sanísimo que yo sea, ¿no? Con todo lo que nos estamos alimentando hoy, con tanto disruptor hormonal, con tanto efecto secundario de la vacuna, porque hay que decirlo, y con tantas cosas más a nivel emocional, ondas, estamos sujetos a la wifi todo el día, 3G, 5G, ¿de acuerdo? Todas esas biofrecuencias las estamos recibiendo constantemente en nuestro organismo. Otras no las bebemos, otras no las comemos y estamos dando esa información a nivel de nuestro ADN, ¿no? Yo siempre le decía a los alumnos, no olviden nunca que el ADN está cubierto de una membrana que está formada por silicio, por lo cual tiene capacidad de vibrarse. Y para eso es, así se comunican nuestras células, ¿no? Y así se comunican nuestros tejidos, por vibración. Y ese resonar de la vibración interna hace que el ribosoma fabrique tal o cual proteína y vayamos al ADN y copiemos lo que necesitamos para poder subsistir, ¿no? Si yo toda esa vibración, todo ese estrés externo, mi cuerpo lo está recibiendo constantemente, es muy probable, por las investigaciones que se han hecho y yo por mi casuística de estos 25, 26 años de experiencia, veo que por muy bien que tú te alimentes y todo, si esto no los, si esos factores no los corregimos, es como si tú estuvieses acelerado, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy tonto, pero me funciona con los pacientes. Es como si tú te compras un coche nuevo, lo pones en el garaje por la noche, pero en vez de pararlo como es nuevo, le quitas la velocidad y lo dejas. Tiene gasolina, tal, tú te llegas al día siguiente por la mañana, te montas en él, te lo llevas, y cuando vas a hacer la revisión de los kilómetros, pues a lo mejor tienes 100 kilómetros, en el 50 kilómetros, pero en el motor si tú no lo has parado, está funcionando toda la noche. Y por ahí va todo, ¿sabes? Esa sobredosis de información que tenemos, ¿no? Y ahora estamos hablando de depuraciones de información, es decir, me hacen una dieta, por esta dieta con las redes sociales a veces, ¿sabes? Porque es tanta la cantidad de información, tanta cantidad de noticias durante todo el día que llega un punto en que hay un sature impresionante, ¿no? Tú imagínate nuestro sistema límbico, el automático, con lo que respiramos, ¿no? Imagínate esa frecuencia, ¿no? Esa cantidad de metales pesados todo el tiempo, lo que comemos, ¿vale? Y yo pienso que el factor más importante de mi modesta opinión es cuando perdemos la perspectiva de nosotros mismos, ¿no? Ahí yo creo que empieza el principio del fin, porque cuando yo me conozco y sé ya, yo siempre pongo ejemplos muy tontos, pero que son muy del día a día, ¿no? Yo me puedo comer una pizza en cualquier momento del día, como si es para desayunar, que no es el caso, pero bueno. Pero si yo ceno pizza un día, un trocito muy pequeño, el que sea, mi intolerancia a la harina es tal que yo voy a estar con la energía baja por lo mínimo 1 o 2 días. Y yo tengo conciencia de eso porque me he dado cuenta, lo he experimentado y ya lo sé. Y esa información está en mí. Ya de mí depende si se me antoja un día comerme una pizza cuando salimos por ahí a cenar o lo que sea, pues chicos, ya saben lo que hay, ¿no? Pues hay tantas cosas que si no perdiésemos la perspectiva de nosotros, tomáramos conciencia de las mismas compañías con las que estamos, los lugares donde vamos, siempre es, que me quita la energía.
no te queda energía, no, no sintonizan igual y entonces te agotan porque para que tu sistema esté a la altura de esa persona le cuesta 3 veces más energía, ¿no? Y ese es el cansancio que te viene después, ¿no? Cómo te saturan ciertos entornos, Está hablando ciertos de trabajos. Paracelso, Mm. de las normas o leyes, no sé, de Sí, Paracelso. sí, sí. Exacto. Es que todo al final es eso, ¿no? Son las nociones de terreno, cómo enfermo yo, que me sienta bien, que me sienta mal, ¿no? Y por eso tú decías de estos conocidos tuyos que están en un patrón supuestamente sano de ejercicio físico, de alimentación, usan buena gasolina, pero luego habría que analizar esos entornos, ¿no? Y otra cosa que yo me he dado cuenta con el tiempo y que ahora con la paratología que estoy utilizando cada vez me da más la razón, es la importancia de nuestro diálogo interno, Inés. Es fundamental, es fundamental. Es una cosa bárbara, ¿no? Cuando tengo un buen diálogo interno conmigo, todo cambia, Los todo pensamientos. cambia. Yo he Mm. visto pacientes oncológicos con ese diálogo interno súper positivo y cómo los tipos salen adelante, ¿no? Sin embargo, he visto gente sana con cualquier pequeño síntoma y no hay manera de que se lo quite, ¿no? Porque ese diálogo interno, esa orden que yo le doy a mi cuerpo, normalmente es fundamental. ¿Sabes? Por eso decía yo al principio que mis consultas al principio y lo más costoso es que la persona tome conciencia, ¿no? De qué estoy comiendo, cómo estoy descansando, cómo me estoy comportando, cuánto me maltrato a todos los niveles, ¿vale? A partir de ahí, si esa base no la establecemos, es lo que dije al principio, ¿no? Vamos a cambiar las 20 pastillas de la farmacia por 18 del herbolario, pero vamos a seguir dependiendo de pastillas porque yo no he hecho absolutamente nada. ¿Tú Quitar efectos sabías, secundarios, ¿vale? Que ya es algo, ¿no? tú sabías Pero que el en resto, hebreo la palabra pensamiento se escribe con las mismas letras que la palabra célula? En bueno, hebreo, las qué palabras que casualidad. están con las mismas letras están Bueno, relacionadas. Solamente el cambio gemátrico, ¿no? Se cambia el orden de la palabra. Pero pensamiento es lo mismo que célula, está escrito con las mismas letras. Con lo cual hay el una relación poder, entre ellos. O sea, lo podemos tener el- más claro, ¿no creo? el poder de la comunicación, ¿no? Y sobre todo digo eso, ese diálogo interno que muchas veces cuando lo hablas con los pacientes hasta se asombran, ¿no? Como diciendo, ese autodiálogo, ¿no? Siempre exigiéndote, siempre viendo la botella medio vacía en vez de medio llena, eso es súper importante. Y a veces por nuestro tema educacional, llegamos ahí a ciertas edades y seguimos en esa dinámica y no nos damos cuenta, ¿no? De ese nivel de autoexigencia que tenemos en todas las esferas, ¿no? Yo hace unos años siempre de la compañía holandesa esta de Lidl, lo digo porque tengo su autorización, yo tenía un chico joven relativamente para mí en aquella época, tendría 45 años y era directivo de la empresa cuando empezaron a afincarse aquí en Canarias y me decía, Miguel, aquí me quedan 3 años, yo a los 48 me voy a largar de aquí. Y yo, joder, y estás en tu auge, ahora que tienes todo bien organizado, se van a expandir aquí, y joder, yo con mi ilusión de un chico de 30 años, ¿no? Me dice el tipo, tú sabes que todos los años nos reunimos en Holanda, todos los directores de área. Digo, sí, coño, qué importante, no, no me dices, no, el problema no es ese, Miguel, que no hay uno que tenga más de 52 años. Todos los años el que no le da un infarto le dio un ictus, el que no se largó, el que no lo echaron, ¿sabes? Él era consciente, ¿no? De ese nivel de estrés y lo tenía clarísimo, no voy a sacar a los 48 me largo, ¿no? Yo no voy a llegar a los 50 aquí porque no voy a escapar, ¿no? Y el tío lo tenía claro, ¿no? Esa mentalidad muy práctica de ellos, ¿no? De la gente ahí de Bélgica, creo que el chico era belga, y me dio ¿sabes? Me dio un flash de vida de decir, joder, porque este hombre tiene razón, ¿eh? Y era a los principios cuando se empezó a hablar del burnout, del estrés, ¿no? De los ejecutivos estos que estaban quemados y todo eso, todavía era los años 90 y poco y todavía no había mucha conciencia de todo eso, ¿no? Pero ya esta peña ya venían por avanzados, ¿no? Y me decía él en aquella época y ellos empezaron a instaurar en su empresa, pues los gimnasios, las clases de coa, entonces, claro, eran unos pioneros en todo eso, ¿no? Estaban intentando que toda esta gente sobreviviera más tiempo para que fuesen más productivos, ¿no? Bajando los Y niveles vivieran de hasta los estrés, 53, cuanto menos, ¿no? por lo menos, ¿no? Para ahorrarse la liquidación. Mira, Miguel Ángel, ¿qué opinión te merece a ti esto que está ahora como muy de moda, las tarjetas cuánticas? Sí, la tarjeta cuántica es lo que estamos hablando ahora mismo, lo que nos acaba de enseñar la compañera Nieves, ¿no? Es una onda de forma.
que tú la grabas con cierta frecuencia y la persona la lleva en contacto consigo y está dándole esa emisión, ¿no? Pero espera. Eh, O sea, ¿quieres decir que, por ejemplo, la flor de la vida que nos ha mostrado Nieves hace un momento es una tarjeta cuántica? no, es una onda de forma y por tanto puede ser una tarjeta cuántica porque no se va a descargar nunca, la forma va a estar ahí. Entonces, esta tecnología lo que está haciendo es esto que yo te estoy explicando de Lesbia, te lo empaqueto, ¿vale? Te lo pongo en un formato donde tengo una tarjeta que es para el riñón, otra que es para el estrés, otra que es para dormir mejor, otra que es para tal, y tú estás en contacto con ella y estás recibiendo esa frecuencia. Y ahí vamos a lo de siempre. Si aceptamos en la tarjeta que tú necesitas y es la que llevas puesta, pues es muy probable que te mejore mucho, ¿no? Y algo, tú sabes cómo soy yo de sincero con estas cosas, ¿no? Ya luego está el chocolate del loro, ¿no? Porque yo recibo rara la semana que no me ofrecen esto y ya uno ve lo que hay detrás, ¿no? La estructura piramidal de cómo funciona, de la venta, de no sé qué. Y ya entonces ya ahí me entran unas dudas enormes, ¿no? Todo es comercio y negocio, ¿no? Porque todos necesitamos dedicarnos a algo para sobrevivir o para vivir bien, ¿no? Y según lo que uno le ofrezca a la sociedad, recibimos a cambio, ¿no? Eso así debería ser, ¿no? Es decir, ponerte en valor y tú vivir de lo que tú desarrollas y de lo que tú haces, ¿no? La verdad que lo que yo he investigado de estas tarjetas me convencen bastante porque estoy trabajando con eso. Ya luego lo de los precios y eso, ya que sí, ya ¿Quieres sí, decir de entonces ahí que, sí por que... ejemplo, esa flor de la vida de la Kabbalah, que por cierto ya la Ujú. conocía, ¿cómo son? Formas de ondas. La Sí, Kabbalah hace como onda de forma, sí. ondas de forma. Y que Que ya la son conocía la cuentos, Kabbalah ¿no? hace 6.000 años, ahí es nada. Ujú. Yo, por ejemplo, ahora la imprimo aquí en mi autocaravana, que yo tengo aquí una imprenta, una máquina de coser, un poquito de Sí, por favor. sí, Entonces yo la sí, imprimo aquí y me la pongo, me la cuelgo aquí y ya me está sirviendo. sí. Sí. Es que lo que te acaba de comentar la compañera, igual que la puedes llevar un colgante. La compañera la usa para ponerla debajo del router y armonizar esa energía que sale de allí, ¿no? Pero lo de las tarjetas es exactamente igual. Son tarjetas cuánticas, digo, lo que han hecho ha sido buscar un material donde se pueda grabar esa información y que se esté emitiendo constantemente y tú ponerte en el contacto. Y yo lo veo muy funcional, ¿eh? Igual que hay pequeños aparatos ahora que también se usan de caseros, ¿vale? Que te venden como unos programas para la salud, para el estrés. Eso funciona perfectamente bien, porque lo que estás haciendo es emitir esa biofrecuencia, que es lo que habíamos hablado también del biofotón, que ahí lo que hacemos es utilizar la luz, ¿no? Utilizas una frecuencia eh, para el estrés o para la ansiedad o para el miedo. Es decir, si estudias al ser humano y eres capaz de ver qué vibración emite cuando está en un estado de miedo, pues simplemente es hacer la antagonista para armonizar eso, ¿no? Como funcionan un poco las flores de Bach, ¿no? Lo que nos estamos tomando es la armonización que te genera esa esencia floral, ¿no? Esa flor en su composición, en su esencia, ¿no? Pues es un poco igual. Y las tarjetas, te digo, lo que he investigado me convence bastante, ¿no? Y luego ya está el tema comercial, que ya eso, pues cada uno ya sabrá lo que se puede gastar, lo que no, y todo lo que le vibra desde ahí, ¿no? De la carestía, si es caro, si es barato. El valor solo pone, el precio es una cosa y el valor es otra, ¿no? Porque si tú estás con una migraña constante y te lleva una plaquita esa que te lo resuelve, jolín, ya te pueden costar 200 euros que tú dices, wow, ¿cuánto he gastado, no? En neurólogos, en pastillas, en noches sin dormir, en lo condicionante que son esos pequeños síntomas que parecen que no, pero te van limitando y te llevan a la depresión. Y yo tengo muchos pacientes con migraña, eso es terrible. Por ponerte un ejemplo, podríamos hablar de la acidez o del estreñimiento, de cualquier otro síntoma constante, te termina alterando tu modo de vida, ¿no? Porque al final vamos a ir a cenar, ¿no? Porque luego vamos a darle la cabeza, seguro, porque ahí hay música, o ahí hay mucho ruido, o ahí hay mucha luz, o hay mucho olor, o hay mucho, ¿sabes? Y poco a poco el paciente se va metiendo en un círculo de tal forma inconsciente porque se está defendiendo de lo mal que lo pasa, que al final aquí va con, como dice la palabra, ¿no? Depresión, me quito la presión, no puedo con esto, me quedo ahí y me voy haciendo un ser antisocial, ¿no? O asocial, que es peor todavía, porque si es antisocial
por lo menos ya tienes una categoría, ¿no? Cuando no te relacionas con nadie, por si acaso, eso es más complicado, ¿no? Mira, ¿y hay alguna onda de forma de esas para adelgazar? Bueno, eso ya lo hablamos tú y yo en privado. Y como la auriculoterapia, ¿no? Ponme Sí, los eso. puntos para Yo me pongo adelgazar, ¿no? Te 45 lo puedes millones de poner en la boca, puntos y no hay manera. Bueno, ya digo el punto aquí en la lengua. en la boca, como le decía algunos pacientes. En la boca todavía no los doy, ¿no? Bueno, por favor, quieren preguntar, ya saben, no tienen sino que levantar el micrófono y adelante. Les animo a que pregunten a Miguel, que es un hombre del Renacimiento, como yo digo, que sabe muchísimo. Marian, cariño, ¿quieres preguntar? Adelante. Más que preguntar, bueno, estoy aprendiendo y escuchando y Gracias, me María. encanta cómo lo expresa, cómo lo cuenta, desde esa sinceridad, no sé, es muy del corazón y me llega muchísimo. Y bueno, a mí me encantó la analogía que hizo él antes de esa orquesta, eh, nuestro campo energético que lleva como una información y cómo esa información pues se va desarmonizando y cómo pues tenemos todo desafinado y por lo que entiendo lo que hace es ese procedimiento es ordenarnos nuestra información por dentro acorde a nuestro campo vibracional. Me ha encantado. Lo que pasa es que yo siempre pienso que todo lo que viene de fuera, si no toma conciencia en mi interior, es decir, si yo no integro el patrón que está creando esto y que me refleja en el exterior lo que yo llevo en el interior, pues poco me va a durar. En mi experiencia siempre me ha sucedido lo mismo, o sea, he tenido que ir a ver detrás de lo de detrás, de lo de detrás, de lo de detrás, porque al final me he dado cuenta que lo que tú dijiste antes, qué importante el diálogo interno, cómo escuchar nuestras células, y todo eso, o sea, es con lo que vibro enormemente, Miguel Ángel. Mm, Es que realmente con ese diálogo interno estamos generando los potentes neurotransmisores, ¿no? La dopamina, la oxitocina, que son realmente son los que afinan los instrumentos. ¿De acuerdo? Porque la dopamina me va a dar un subidón cada vez que yo consigo un objetivo, ¿no? Por eso los problemas de adicción casi todos vienen por ahí, ¿no? Por la carencia de dopamina o el exceso. La oxitocina me habla mucho de la satisfacción personal, ¿no? De lo que es el amor incondicional hacia una mascota, hacia una pareja, hacia mí mismo, hacia un entorno, ¿vale? Las endorfinas son más físicas, ¿no? Hago trabajo físico y me da ese subidón, ¿no? Y la principal de todo es que es la serotonina, ¿no? Que esa me da las ganas de vivir, el estado de ánimo, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo un buen diálogo interno, estoy haciendo unos disparos constantes de estos neurotransmisores que me cambian toda la energía del cuerpo. Y es súper importante esto, ¿eh? Porque resulta que yo recibo toda la información del exterior en forma de onda, ¿vale? Porque tengo terminaciones nerviosas por todos lados, escucho, huelo, veo, siento y toda esa información se la voy llevando a los centros nerviosos, ¿no? Pero fíjate tú que la respuesta nuestra siempre es química, es súper curioso, siempre es química, generando endorfina o generando un mediador para la inflamación o mando una información de voy a inflamar tal zona porque necesito que se repare y siempre es una mediación química. Por eso se agota uno mucho con ese diálogo interno negativo, porque yo estoy sobresaturando el sistema y le estoy haciendo obligatoriamente responder de una forma química. Por eso las unidades del dolor llegan a un punto en que ya ni la morfina funciona, porque está intentando hacer un trabajo externo de bloquear una zona del dolor cuando esa información llega y el cuerpo siempre está respondiendo químicamente. Y es súper complicado las patologías crónicas del reuma, la fibromialgia y todas estas cajas de Pandora donde nos intentan meter cuando ya tenemos ciertos síntomas y nos olvidamos de lo más importante que es el individuo, ¿no? Por eso es lo que tú dices, si tú no integras la información y lo decías al principio, primero es hablar con el paciente y que tome conciencia que ha venido aquí, qué partes sí son, qué parte controlar y qué son las más importantes siempre y, y que tome responsabilidad, ¿no? Pues digo que la cara de la gente cuando yo les pido la información, el WhatsApp o el correo electrónico, le digo, mira, te voy a mandar 3 meditaciones y 3 relajaciones. Las relajaciones son diferentes, quiero que me uses una cada día. Las meditaciones son 4, tú eliges con la que más resuena para que empieces a trabajar y se te quedan mirando como diciendo,
pero si yo lo que tengo es una lumbalgia, ¿no? O yo vengo aquí pues porque soy intolerante a no sé qué, ¿sabes? Y luego cuando le empiezas a explicar todo esto, y lo más bonito cuando vuelven a consulta, ¿no? Al cabo de eso de 3 semanas o a veces o de un mes y medio, dependiendo del objetivo que tengamos marcado. Y lo han puesto en práctica, como tú dices, bien, y ellos toman conciencia del poder que tiene eso en ellos, porque es algo in situ. Y con respecto al aparato, la verdad que lo que hacemos es una medición, Marian, de tu biofrecuencia. ¿Vale? No es que el aparato tenga una biofrecuencia y te lo va a introducir a ti. Lo que hago es armonizar la tuya, te la devuelvo armonizada. Es importante eso, ¿no? Cojo uno de tus músicos, le afino el instrumento y lo vuelvo a colocar ahí lo coloco ahí en medio de la orquesta para que siga tocando, ¿no? Y eso es importante porque es algo es tan sutil como preciso. Y al cabo de un tiempo el cambio se produce, ¿no? Pero sobre todo hay que trabajar mucho desde mi punto de vista, humildemente, queremos todo ya. Estamos en la sociedad del TikTok y del Instagram, ¿no? Del no nos el dolor de cabeza, que no me vuelva loco y que me da igual, que lo que quiero es que me quite el dolor de cabeza, ¿no? Y si yo sé que tomo más de 2 cafés al día y me va a doler la cabeza, pues coño, ¿por qué te tomas 4? Porque tienes el Donotil, ¿no? Entonces es un poco por ahí lo que tú creo que también estás comentando, ¿no? Que si no hay una toma de conciencia real de lo que quiero hacer y después ya entraríamos en los niveles de conciencia de cada uno, ¿no? Lo que yo muchas veces no es el por qué, sino el para qué me está pasando esto y hasta que no sea capaz de ver eso es muy complicado hacer un cambio ni una mejora, ¿no? Porque no sabe, porque el cuerpo se comunica con nosotros mediante síntomas, ¿no? Y es mi cuerpo, no es el del vecino. ¿Sabes? Que a veces estamos tan mal educados por eso, que ¿no? Que parece que el cuerpo es, estamos hablando del hígado del otro, o del riñón del otro, ¿no? O del síntoma del otro. No, no, perdona, que esto es mío, ¿no? Es mi coche que estoy dejando ahí todas las noches en marcha, sin que pare un poquito, ¿no? Y por ahí, Me hace pero sí, es lo recordar, que... Miguel Ángel, el poder de los salmos en hebreo, que se utilizan también, que esa resonancia diaria de oír las palabras en hebreo de los salmos, que en realidad es como las canciones en inglés, el Es submarino un mantra, amarillo. ¿no? Es Tú un escuchas mantra. los salmos, pero esa resonancia de las letras hebreas son súper importantes, como inciden en Claro, la sanación, sobre todo el nivel de pensamiento, células. vibración, ¿no? Y que luego, yo siempre, nuestra cultura judío-cristiana, Inés, cuando se rezaba el rosario en grupo, en colectivo, la energía que se movía ahí, y ya luego todo se fue hacia donde se fue, ¿no? A la cultura del miedo y controlarnos mediante la religión, y todos esos rituales se metieron en otra dinámica diferente, ¿no? Mm. Pero en cualquier ritual cristiano, te digo cristiano porque es la religión donde me han bautizado, ¿no? Tú ves toda la parafernalia que hay alrededor de todo el simbolismo que hay en cada una de las cosas, los santos óleos, esto, tiene una explicación todo tan filosófica, tan antropológica y tan bonita, pero que no nos han ocultado, que te la tienes que buscar tú o preguntarle directamente al tipo, ¿sabes? Que se quedan así como Sí, diciendo, sí, wow, sí, ¿sabes? sí. Este tío que me está hablando de los santos óleos, ¿cómo sabe él de esa vibración, no? Cuando yo Sabes estaba en el que, hospital, cuando me venían a dar dime, dime. la extremaunción, ¿no? Con los santos óleos. Y siempre me resultó muy curioso, ¿no? Como te meto en esta vibración, amigo, para que llegues más rápido, ¿no? Y, y no tenía otra simbología que no es, ¿no? Pero como no, nos ocultan la información, o a veces más que la mentira son las medias verdades lo que realmente hacen daño, ¿no? Creo yo. Porque te quedas con información ahí a media que es como un bulo, ¿no? Tú lo sueltas ahí que a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero sí es cierto lo de los salmos y esa energía tan potente que tiene, ¿no? Porque entras en ese mantra de repetición y en ese estado de meditación que no es otra cosa que relajación y elevar la conciencia, ¿no? Se han hecho muchos estudios de asunto de eso, ¿no? Con escáner, con topografía axial y todo, ¿sabes? Del cambio que se produce en las áreas cerebrales y cómo se expande la conciencia, ¿no? Del ser humano y cómo aumenta el sistema inmunológico, baja el nivel de dolor, baja el nivel de estrés, pero así, a las primeras de cambio. Y todo eso al final está en una buena respiración, ¿no? Porque según respiremos nos va a ir, eso está claro. Porque En lo que ese hace sentido de la alerta que tú dices, ¿no? De vivir un poco claro, atento, sobre todo con los exacto, pensamientos, me parece, uff.
Sí, la forma de recitar todo eso también te mete en un nivel de ondas alfa, teta, beta, depende, y ahí es donde todo se produce, ¿no? Porque depende un poco de la sintonía, ¿no? Yo le decía a mis alumnos, esto es como el que, como el que está siempre viendo los 40 principales, ¿no? En la FM, y tú le dices, no, mira, que también hay una onda media, que es un poco más aburrida, que hablan todo el tiempo de noticias, pero que también existe, ¿no? Y el otro te va a decir, "Ah, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Eso es imposible, ¿no? Porque lo que vale es lo que yo conozco y un poco a ese nivel, ¿no? Eh, por eso siempre el reconocimiento de la Organización Mundial de Salud del estado de lo que es el estado de salud reconocido, ¿no? Que es tanto físico como emocional, eh, neurológico, psicológico, y ahora también han reconocido la parte de la espiritualidad, porque sin eso no vamos a ningún lado, ¿no? Yo creo que el gran problema del vacío social en el que estamos, ¿no? El todo ya, todo vale, es un poco estamos desenfocados en ese aspecto, ¿no? Y la economía muchas veces se lleva por delante de todo, ¿no? El dinero y el poder. Pero luego hay grupos, entornos como este en el que estamos ahora y otros entornos donde todavía se puede hablar sin problema de lo que uno sienta y cómo lo sienta, sin necesidad de ver la repercusión que va a tener y el castigo y las consecuencias que pueden tener, ¿no? Y, Así es. y así Sabes que yo estamos. estoy en Málaga ahora, ¿no? Estoy en Málaga y como soy un poco mala, me van a censurar el vídeo. Aquí están ya preparando la Semana Santa, los cofrades y todo el lío, ¿no? Y hoy hablando con un grupo de cofrades le digo, ¿qué van a pasear otra vez al judío toda la semana? Me dicen, ¿qué judío? Digo, Jesús, se quedan un poco como, ¿qué pasa aquí? De repente claro, ellos no lo ven de esa forma, pero es un judío. En fin, travesuras de Y la edad. cultura de lo malos que eran los judíos, lo bueno que eran los romanos, fíjate tú qué disparate, ¿no? Cuando te pones a estudiar antropología y historia, dices tú, joder, tío, qué mierda. Mira, Qué Inés, men- ahora al nombrar el judío me recordaste lo que decía el judío, que no es lo que entra por la boca lo que hace daño al hombre, sino Exacto, Así es, amiga, así es, así es. tal cual. Por favor, quien quiera preguntar, no tiene sino que levantar el micrófono y hacer la pregunta que quiera, la consulta que quiera con Miguel. Sony, estás muy callada. Como estás callada, no sé qué decir. Preocupante. Eso, No, eso. todo muy interesante. Me preguntaba el efecto placebo en todo esto. Sí, buena pregunta, Son. Mira, esto pasa un poco como con la homeopatía, ¿no? Lo que empezamos con la homeopatía hace unos años, siempre nos se habla del efecto placebo. El efecto placebo es súper potente y de hecho la mayoría de los estudios de cualquier medicamento que esté registrado como medicamento en farmacia lleva un estudio que se llama doble ciego, ¿vale? Es decir, la misma pastilla, el Nolotil, mm, se lo toma una persona con dolor de cabeza y le damos otro Nolotil vacío a uno que también tenga dolor de cabeza sin que él lo sepa, evidentemente. Y se hace un estudio comparativo, ¿no? Y ahí hablan del 30 al 40% de efectividad del placebo. Es, imagínate, ¿no? Para un dolor de cabeza, que yo me tome una cápsula vacía y yo crea que es Nolotil y que me haga el efecto, ¿no? Entonces con todo esto, lo del poder de sugestión, todo eso está muy bien. Yo me puedo tomar 5 días seguidos un Nolotil vacío y me hará el efecto de que se me quite el dolor de cabeza, pero no conozco ningún efecto placebo que dure más allá de 21 días. Más allá de 3 semanas es imposible que tú le digas a alguien esto es esto y que no lo sea y que ese efecto se mantenga, ¿no? Y te digo lo de 21 días porque más o menos el ciclo vital, ¿no? De las 3 semanas de mantenimiento de una flor de Bach, un preparado homeopático, de cualquier cosa de funcionamiento, de poder ver tú estos cambios de los que estamos hablando, más o menos en torno a las 2 semanas ya se empiezan a notar los cambios y se quedan mantenidos, ¿no? Y tú te crees todo el discurso y crees que y te autosugestionas
y pueden generar toda esa endorfina que pueden regular la inflamación y hacer que tú mejores sintomáticamente. Pero si después no hay algo más, por mi experiencia, el efecto placebo es muy lábil a ese nivel, ¿no? Y existir existe, te digo que de hecho se usa y está, es una de las formas de estudiar la medicación, ¿no? Para ver la efectividad que tiene. Son estudios a doble ciego donde se le da a una línea el producto en sí o el principio activo y a otros pacientes no se le da nada, ¿no? Y ahí hacen el estudio comparativo, y ya te digo, estamos hablando del 30, el 40% del efecto placebo. Pero a la hora de una curación, de tú ejecutar un cambio interno, el efecto placebo es muy limitado, ¿sabes? Que porque tú te lo creas, que algo es así, es muy complicado. No sé si me he explicado o te he liado más, ¿no? No, no, pero, gracias, gracias. Sí, sí. pero que es Eh, algo institucionalizado. El uso del placebo es un estudio que se llama estudio a doble ciego precisamente por eso, ¿no? Porque a un paciente se le da el medicamento y a otro nada. Entonces eso para un estudio está bien, para tú saber, pero te digo, cuando tú hablas ya de una transición en una patología, sentir una mejora, eh, no hay ningún placebo que dure más de eso, un par de semanas, tres a lo sumo. A partir de ahí ya no tiene efectividad. Por gracias. eso cuando hablamos de individualizar los tratamientos y trabajar con tu propia frecuencia, hacer los cambios a nivel de acupuntura bioenergética, con cromoterapia, con cualquier estímulo que tú hagas en los puntos de acupuntura, estás induciendo a un cambio, ¿no? Sistema inmune, sistema neurofisiológico, la neurología cambia, la fisiología cambia, mejora la digestión, eres capaz de tener más energía de tu propia alimentación, de tu propia forma de respirar. Y eso está, vamos, pero súper estudiado. De acuerdo, toda esta información, ten en cuenta que la usamos, Sony, se usa hoy día, pues hasta en la misma publicidad, ¿no? Toda esta información de la que te estoy hablando yo, el color, el sonido, el olor, la forma, el movimiento, según a quién dirijamos cierto producto y dependiendo del que sea, ya vamos más allá, ya sabemos hasta qué hora hay que emitir el anuncio para que sea súper efectivo, o sea, todo eso está hiper estudiado, o sea, todos los efectos de eso, de cómo funciona nuestra psicología inversa, ¿no? De cómo nos pueden atrapar con mensajes subliminales, ¿no? En cualquier publicidad que uno está viendo, te están metiendo la música, el movimiento, ¿sabes? Y te hacen que desees eso de una forma indirecta. Te quiero vender un coche, pues si lo quiero dirigir a varones de 40 a 60 años, pues pondré una señorita muy mona, un color muy dinámico, tíos muy sanos, muy deportistas o en la playa, ¿no? Depende un poco a quién va dirigido el producto, ¿no? Pero hablamos de cualquier área, ¿eh? De alimentación, de cosmética, de higiene, de lo que tú quieras, ¿no? Eso es, también es efecto placebo, lleva a sus últimas consecuencias, ¿no? De cómo te induzco a consumir, lo que a mí me interesa. Y Gracias, por Miguel Ángel. ahí hay que ir tomando conciencia de cómo funciona esta orquesta general, ¿no? Para no caer en ello con esa facilidad, ¿no? De las tendencias, ¿no? Vemos hoy, yo qué sé, qué es tendencia hoy en Instagram, imagínate, qué es tendencia hoy en Twitter, qué es tendencia en TikTok, qué es tendencia, o sea, ya te lo están diciendo de buena mañana, ¿no? O sea, qué es lo que estamos viendo todos hoy y qué es lo que toca ver, ¿no? Para que tú vayas allí y lo busques, ¿no? ¿Qué toca comer? O nosotros yo que trabajo con las herboristerías de toda la vida, siempre, todos los años toca el producto estrella, ¿no? El noni, otro año es la moringa, otro año es como lo que está de moda, lo que se difunde masivamente en redes y por lo que todo el mundo va a preguntar, ¿no? La moringa, todo, que sí son productos muy buenos, ¿no? Pero a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Y hay que tomar conciencia de para qué estoy tomando las cosas y sobre todo, hemos hablado muchas veces de ello, Inés, de dejarte asesorar por profesionales, ¿no? Todos tenemos derecho a todo, por supuesto, pero si alguien se dedica y vive de una profesión, eso es muy respetable, ¿no? Y después todos sabemos de todo y somos amañados y entendemos mucho. Yo he aprendido mucha fitoterapia de los agricultores, ¿no? En trabajo de campo. Y por ahí intentando recuperar toda esa medicina tradicional que tanto se ha perdido, ¿no? Porque con los cultivos masivos y la eliminación de casi toda la flora, por ejemplo, yo hablo de Canarias, que es lo que conozco, ¿no?
y no es por este saber ancestral, se hubiese perdido todo eso. Que hoy día se está intentando recuperar, incluso hay un centro para la botánica especializado en medicina tradicional y todo, que eso se hubiese perdido si ese saber no se hubiese guardado celosamente y de generación en generación y en boca a boca, ¿no? Pero eso cuando lo llevamos al día de hoy vemos a la velocidad que se mueve todo y es cuando menos sospechoso, ¿no? De wow, esto cura todo, qué maravilla, ¿no? Qué bueno, qué bonito. Y ya luego empiezan las 40 marcas a moverse con todo eso, ¿no? Por eso que es un poco de toma de conciencia del del uso y disfrute de las cosas, ¿no? Del para qué. Yo siempre digo no por qué, sino para qué, ¿sabes? Para qué voy por aquí, ¿no? Esa es mi conciencia en el día a día, ¿no? Y el mensaje que uno intenta transmitir, porque si no es todo como tan vacío, ¿no? Tú haz lo que yo te digo y olvídate de todo. No, yo no soy partidario de eso, ¿no? Y Gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien cuando más fuimos- quiere preguntar? Natalia, Inma, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, preguntarle la consulta, dónde la tiene, su teléfono, cómo contactar con él, etcétera. Sí, yo soy, soy un nómada. Me muevo por las islas, sí, estoy en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, básicamente. Y tengo mi consulta normalmente en herbolarios, donde ya llevo pues, bastantes años trabajando. Y para el tema de citas y eso, pues me pueden preguntar mi teléfono en inglés, que lo pondré por ahí, o lo digo yo, que el 696 40 18 48, Repítelo, porfa. 696 40 18 48. Y esto es una cosa que yo incido mucho en las redes de los herbolarios, soy una mosca cojonera, ¿no? De que pregunten, por favor. No pasa nada por mandarme un WhatsApp antes de comprar cualquier cosa para tomársela porque le funciona la vecina del quinto o porque lo vi a un chico muy guapo o una chica muy guapa en Instagram, se lo tomaba y era maravilloso. No Y pierden en nada Tenerife, ¿qué por herbolarios, preguntar. Miguel? En Tenerife puedes decir los herbolarios Pues cerca de donde... ti, además, Sí, creo. Muy bueno, Marian. yo estoy ahí en Acuarán, en el barrio de Acuarán, en la avenida Más Pueblo. Es la consulta que tengo ahí en Tenerife desde hace años, el barrio de Marta y de Eunice, que está ahí en la avenida Más Pueblo. ¿No tenías Pero una sí, consulta en la Orotava? sí, pero no, yo por problemas de agenda, ya te digo, he estado dejando ya prácticamente un lugar, menos en Gran Canaria que tengo dos, por isla, porque es que era imposible, Inés, humanamente imposible. En Puerto de Rosario, en Tenerife, en Arrecife, perdón, en Fuerteventura, en Arrecife, en Lanzarote, y aquí en Gran Canaria estoy en Pedro Infinito, en Chamán, en el centro de Las Palmas, y en la zona sur, en el Cruce de Arinán, en el barrio de Saya Canaria. Son mis puntos de trabajo normalmente, pero independientemente de eso, cualquier consulta que me quieran hacer, se ponen en contacto conmigo, que siempre hay gente, ¿sabes?, que puede asesorar o algún compañero que esté por ahí en la zona de ustedes o lo que sea, ¿no? Lo más importante es eso, que hagan un uso consciente de las cosas naturales también, que no porque sean naturales no son peligrosas, por eso es importante ver qué está tomando la persona, si se pueden tomar, qué sinergia bien, qué cosas irían bien, y ya les digo, no cuesta nada preguntar a mí o en cualquier por ahí donde vayan a consumir, no van a tener ningún problema en asesorar, más que tirarnos a la aventura sobre todo la compra masiva por internet de productos de dietéticos, que eso, igual que los medicamentos, se me ponen los pelos de punta, porque el Hola. envase es muy bonito, pero hay que ver por ahí donde que se mete uno en la boca, que mejor dicho. Mire, buena, Inma, encantada. Mire, quería preguntarle sobre el tuno canario. Sí. Eh, para mí ha sido todo un descubrimiento, Ya. porque tiene un montón de propiedades que eran conocidas y la verdad que la compañía que lo está comercializando aquí en Canadá le ha dado una vuelta a todo eso a nivel de investigación y ahora han conseguido incluso sinergiarlo, ¿vale? Mezclarlo con productos
como la saguanda o el colágeno, y hay un montón de utilidades por aparatos y sistemas del tuno, ¿no? Pero básicamente me resulta muy curioso lo poderoso que es para regular todo el tema de la glucemia, del azúcar en sangre, y para muchas patologías más, pero a ese nivel que le he hecho un seguimiento como así más fehaciente en pacientes que lo vayan consumiendo y que yo sabía que tenían unos grandes problemas para regular su azúcar en sangre, está funcionando la verdad que muy bien, ¿no? El poder que tiene de detoxificación, ¿no? Eh, para no complicarlo mucho, en el hígado tenemos una zona que es como el desagüe de la alcantarilla, ¿no? Y tenemos ahí una serie de enzimas que son las que se encargan de coger por el cuello todas las toxinas para eliminarlas del cuerpo. O bien se las mandan al riñón para orinarla o las mandan al intestino para que la defequemos, ¿no? Y esos citocromos que también lo utilizamos para eliminar muchos de los medicamentos, la quimioterapia, los excedentes del tabaco y un montón de venenos más que tenemos en el organismo, ¿no? Y una de las características que tiene el higo, el tuno indio canario, es que potencia muchísimo esa capacidad que tiene el cuerpo de depuración, ¿no? Que es asombroso. Y cómo ¿Y cómo es regenera mejor rápidamente. tomarlo? ¿De qué manera mejor tomarlo? A mí me gusta el que viene en polvo y diluirlo. Les digo, ahora vienen cápsulas también, Sí. fácil de tomar, pero en polvo tienen una dosificación, ¿vale? Y a mí me gusta mucho que lo tomen en la mañana, porque es cuando más alcalinos estamos y es cuando, digamos que mejor se asimila, ¿no? No es que sirva para todo, pero sí es verdad que ayuda a armonizar muchísimo el organismo, ¿vale? Sube la energía, sube el sistema inmunológico. Es que tan solo con el hecho de que regule el azúcar en sangre, que es nuestra forma que tenemos de obtener energía, es que es un cambio radical, porque yo voy a ser capaz de obtener más energía de la alimentación. Y ya después, imagínate, ¿no? Nos ayuda a depurar, nos hace que tengamos un mejor tránsito intestinal, mejora mucho todo el tema hormonal en las mujeres, sobre todo, ayuda a regular mucho todo lo que es la recirculación hormonal, sobre todo esas típicas migrañas que van con el tema menstrual, los sofocos, que tiene un montón de indicaciones, ¿no? Y es un producto, de verdad, que ha sido todo un descubrimiento, la inversión que ha hecho esta gente de potenciar ese producto, ¿no? Y todo el uso que tiene y todos los estudios que la avalan, ¿no? Hay bastantes estudios médicos hechos. Por la intención que han tenido ellos de poder expandirse y poder exportar el producto, pues no nos ha quedado más remedio que investigar bastante y la verdad que como empresa canaria es una sorpresa agradable, ¿no? Como se hizo en Miguel su Ángel, momento del aloe que se está sí. haciendo hoy día con el tuno, ¿no? Muchas gracias. Nada, Me tía. gustaría comentarles una anécdota respecto a lo que estás comentando del Tuno. La Ujú. empresa, porque, bueno, la sincronicidad de qué cosas bonitas tiene la vida, que a veces pensamos que son desgracias, y cómo se convierten en posibilidades. Justamente es de la finca de una amiga y ellos realmente, el marido de Inma era, no sé si este año sigue siendo el presidente de Colombófilo, pero bueno, que en la pandemia, a raíz de estar restringidos con el COVID, pues teniendo ese terreno tan grande, lo querían limpiar y dedicar para algo, y entonces tenían tantas pencas, muchísimas, porque realmente ha sido un descubrimiento, como por azar, y se La pusieron. causalidad. Sí, la causalidad. Entonces, mi otra amiga, es que es la familia con la que su madre en su momento nos dio clase en el colegio y tengo mucho contacto. Entonces, claro, cuando Argelia me lo comentaba era como, ay, qué bien, porque tan cercanía. Y fue así, casi causal. Y eso, y ha sido efímero completamente y la difusión, ¿no? Sí, Y los bienes que están haciendo y lo que comentan. Entonces, continuamente van siendo sorpresas, incluso también para ellos. Y del modo más incipiente, cuando Argelia me decía, no, es que mi hermana al final y mi cuñado que estaban limpiando, y ¿sabes qué? Y esto y lo otro, claro, me lo contaba desde ver crecer como eureka. Y que bueno, que sí. sí, además de que son muy, muy, muy buena gente y se merecen todo lo No, mejor, yo creo que es yo les extensivo a conozco hacer el y bien a la sociedad. hay una honestidad muy grande detrás y han tenido mucha fortuna. Claro, cuando uno anda bien por la vida, Sí, normalmente sí, luego ya sí.
nos vamos juntando con otros, y han tenido una suerte con el marketing, la exportación a Inglaterra y Pero Alemania. el marketing es mérito de Argelia Bello, que es la hermana, porque esa niña desde el colegio, yo siempre Tenía cuando tenía ese nos don. reunimos en algún momento digo, pero si es que ella ya era una artista, estábamos en cuarto de Ujú, GB y quinto, y ella hacía dibujitos o como cartas y luego nos ujú. lo vendía en el recreo, o sea, 5 pesetas. Y era como, pero ya se veía venir que era un talento de mujer, o sea, todo lo que es la parte técnica, creativa y tal, es de la otra línea, pero es que es una Y artista esta ahora, mujer. la verdad que han entrado en una dimensión exponencial, porque ahora al Sí, meter sí, todo este producto, se han sabido adaptar la fitoterapia y al uso a nivel de la arboristería, de lo que está en boga ahora mismo, con asaguanda, con sí, sí. colágeno, para Bueno, matar pero a les los quería animales. contar esa anécdota de cómo Qué algo que a lo bueno, mejor en la pandemia, no sé qué y tal. Y fíjate que era como un diamante ahí escondido, porque re- re- era lleno de reinven- penca. no nos queda otra Ganzuleto cosa va, amiga, ganzuleto va. Sí, que sí, reinventarnos, ¿no? Es lo que toca. Queridos sí. todos, yo estoy encantadísima de oírles, como bien saben, y que con Miguel estaríamos horas oyéndole y preguntándole sobre todo, pero Entonces son yo me y emplazo media. a quedar otro día para hablar de Ay, un tema sí. que Yo nos antes pueda de interesar. despedir, yo quiero apostillar una cosa, que cuando conocí a Miguel y gracias a los cursos tuyos, Inés, de Connecting People, y además él va a conocer al señor de la Lapa cuando ahora te despida. Pero quería destacar el aspecto porque ya me pareció en aquel momento y me gustaría compartirlo a los demás, el aspecto tan honesto de Miguel, ¿sabes? Sí, Tan, así es, así es. tan Tan sincero, humilde ¿sabes? Es como, sí, 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 todo lo que sabe. pero no Es muy solo eso, bonito. sino lo honesto. Lo que dijo antes Mm. también, que no es todo lo bueno lo que nos tomamos, sino lo que sea lo mejor. Que a lo mejor también en otro afán, en otros aspectos, en otras materias, siempre podemos quedarnos ahí como, ay, con esa sensación de, ¿será todo tan bueno? No sé, Tan bonito. yo deslindo mucho el aspecto que a veces, porque de tu pasión haces una vida, pero desgraciadamente, y ahí tenemos que aprender todos en todos los sectores. A veces luego ya se deslinda y en un Ujú. afán de prosperar es como, jolín, y las Mira, yo decepciones luego tengo, son tan profundas, porque cuando yo hablamos te- así de temas de alma y cosas profundas y de confianza y, ay, el paciente, yo a mí, siempre comento la misma anécdota cuando comencé a ir a Fuerteventura a pasar consulta que me daban por loco, ¿no? Yo iba con una camilla pegable a Puerto Rosario en el avión de Vinter y Me me imagino la decían, foto. los Chicos, tengo que compañeros cortar me, porque si no, luego no me cabe en el formato. Paramos la grabación, pero no significa que bueno, no fallamos.